Muy buen día a todos, es un gusto poder saludar a todos mis hermanos, amigos, compañeros. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de sermones que estamos preparando para cada uno de ustedes. Así que siéntanse todos muy bienvenidos en un día más y pues que la compañía y la presencia de nuestro Dios pueda estar en nuestro medio y sobre todo pueda morar dentro de nuestros corazones. Voy a contarles una historia para introducirnos en el mensaje de esta mañana. Así que voy a pedir que pongan toda su atención para que escuchemos este hermoso relato. Así que vamos a comenzar. Resulta ser que cierto joven había por fin conseguido el dinero suficiente para poder comprar su primer auto nuevo. Imagínense ustedes el carro que a ustedes más les guste, el modelo que ustedes siempre han soñado tener. Este joven lo consiguió. Imagínense, quizá, no sé, un Mustang 2020, color rojo, vidrios polarizados, rines cromados, todo lo que ustedes se imaginen que pueda tener ese carro nuevecito. Este joven por fin lo había conseguido. Su sueño más grande era ese, poderse comprar un auto último modelo. Y finalmente lo consiguió. Así que el primer día que fue a la agencia, le dieron sus llaves, prendió el motor y la primera idea que cruzó por su cabeza era el presumir este hermoso vehículo en la comunidad donde él vivía. Así que tomó su auto y se abalanzó para ir a las calles donde él había crecido junto con su familia. Así que él empezó a conducir su vehículo e iba calle por calle. Iba lo más lento posible para que todos los vecinos, para que todos los conocidos de él pudieran asombrarse de este maravilloso carro que él había comprado. Mientras él circulaba por las calles de su colonia, de su fraccionamiento, él empezó a a presumir su vehículo. Así que iba con sus lentes oscuros, con su vidrio del piloto abajo para que todo el mundo pudiera verlo. Pero en cierto momento ocurrió algo inesperado, algo que jamás él se hubiera imaginado. Y resulta ser que mientras iba avanzando lentamente por una de las calles, de repente escuchó cómo el tronido de una de las ventanas se estrellaba. Frenó de repente su vehículo, lo frenó en seco. No quería voltear hacia atrás. Aquel ruido había sido tan estruendoso que era imposible no haberlo escuchado. Se agarraba la cabeza y no podía creer lo que estaba pasando. Lentamente giró su cabeza hacia atrás para ver lo que había sucedido en la ventana posterior. Cuando finalmente gira su cabeza por completo, se da cuenta de que el vidrio de atrás del carro estaba completamente estrellado. Y en el asiento de la parte de atrás se encontraba un ladrillo que había sido el causante de tan grave accidente. Este joven no podía creer lo que había sucedido. Tampoco le había durado el gusto. Así que de repente una ira incontrolable lo empezó a invadir. Por su cabeza lo único que quería saber era quién había sido el envidioso que había causado que su vidrio se estrellara. Así que se bajó de su vehículo con la única intención de descubrir
quién había sido el causante. Vamos a continuar con la historia al finalizar nuestro mensaje. Los voy a invitar para que abramos la palabra de Dios. Nos ubiquemos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Le doy lectura, ustedes me siguen ahí en sus hogares. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Palabra de nuestro Dios, y con este texto en nuestra mente y en nuestro corazón los voy a invitar para que ahí en sus lugares ustedes puedan acompañarme para tener una palabra de oración. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana queremos darte infinitas gracias, porque sin lugar a dudas tu compañía es con nosotros hasta el día de hoy. Queremos invitarte para que tu presencia esté con nosotros, para que tu compañía se mueva dentro de nuestros corazones. Hemos de abrir tu palabra, hemos de escudriñar tus palabras, Señor. Así que pedimos que seas tú quien dirija este servicio que es para tu honra y tu gloria. Acompáñanos pues, quédate con nosotros por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente mensaje lo hemos titulado Fidelidad en la adversidad. Vamos a ubicarnos en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y voy a pedirles que no se pierdan de este capítulo, porque ahí estará centrada nuestro relato de este día, y queremos que estén sumamente concentrados para el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Así que antes de empezar a dar lectura a los textos bíblicos, voy a platicarles un poco acerca del contexto en el que nos encontramos. En este capítulo vamos a introducirnos en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Pero ¿qué pasaba con Elías? Elías acababa de anunciar que se avecinaba una sequía tan grande que nadie iba a poder soportar. Era una sequía que iba a invadir todo el territorio de Israel y que iba a afectar, sin lugar a dudas, a muchas familias. Obviamente, el rey de Israel, que se encontraba en el poder en ese momento, no recibió de buen agrado esta noticia de parte del profeta Elías. Así que el rey buscaba a Elías para matarlo. Así que Elías, por mandato de Dios, decidió irse a tierras lejanas para evitar que el rey lo encontrara. En el versículo 9 de nuestro capítulo 17 de Primera de Reyes vamos a comenzar nuestra lectura. Así que vamos a pedirles que por favor estén ahí atentos a su Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Aquí comienza nuestra historia de esta mañana. Y aquí en este primer texto que hemos leído encontramos el primer consejo para nosotros. Muchas veces las bendiciones las vamos a encontrar donde menos lo pensamos o de quien menos lo pensamos. La orden que Dios le da a Elías es que vaya a la ciudad de Sarepta y se encuentre con una viuda. Y aquí encontramos dos características muy importantes. La primera,
Sarepta no era una comunidad del pueblo de Israel. Era una ciudad de un territorio ajeno a Dios. Es curioso que Dios mandara a Elías a esa ciudad, siendo que ellos tenían sus propios dioses y sus propias costumbres. Aquí encontramos una evidencia clara de cómo a veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, si nosotros aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios, las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Elías no se detuvo a entender el porqué. Elías no se esperó a que le explicaran por qué tenía que ir a una ciudad extranjera. Él confió plenamente en la providencia de Dios. Y él sabía que si Dios lo estaba mandando a aquella ciudad es porque ahí tenía algo bueno preparado para él. Por eso este primer consejo es para nosotros. Aprendamos a confiar plenamente en Dios. Y la otra característica importante es que el Señor lo envía a él con una viuda. Con una viuda. Muy probablemente Elías se ha de haber preguntado mientras iba en camino a conocer a esta mujer: ¿qué me podrá ofrecer una viuda? ¿Qué sustento me podrá dar alguien que quizá necesite más de mí que yo de ella? Y hablando de esto, se me viene a la memoria una anécdota que me sucedió. En cierta ocasión estábamos en la iglesia entre semana, en los servicios de entre semana, y mientras esperábamos a que llegara el predicador, yo me encontraba con un hermano ahí platicando dentro del templo, esperando a que iniciara el servicio. No sabíamos a quién se había invitado para que ese día llevara el mensaje. Así que nosotros estábamos ahí conversando y de repente entra alguien, un hermano que no conocíamos. Venía de otra iglesia, pero nosotros lo miramos tan humilde, lo miramos tan sencillo a esta persona, que en un inicio, al menos yo, pensé que era una visita que iba llegando a la iglesia. Así que nosotros le dimos la bienvenida y pensábamos que él se iba a sentar en una de las bancas. Pero él continuó su camino hacia adelante. Y llegó hasta el púlpito. Yo y el otro hermano que estábamos ahí, nos volteamos a ver el uno al otro, un tanto extrañados por la situación. No creíamos, cuando lo vimos por primera vez, que él iba a ser el predicador. Y nos llevamos esta sorpresa. Pero nuestra sorpresa fue aún mayor cuando este hermano empieza a predicar la palabra de Dios. Ese día recibimos un mensaje tan poderoso. Ese día recibimos un mensaje tan directo a nuestro corazón, que al final nuestro prejuicio que habíamos tenido hacia él se nos había quitado por completo. Y saben, hermanos, muchas veces en nuestra vida recibiremos bendiciones de personas que nunca imaginamos. Así que Dios quiera que haya en nuestra mente y en nuestro corazón humildad para poder aceptar el mensaje de aquellos que quizá nosotros pensemos que no tengan nada que decirnos o que no tengan nada que ofrecernos. El Señor siempre va a utilizar a personas que quizá tú y yo nunca nos imaginemos. Y este era el caso de esta viuda. El Señor había escogido a esta viuda porque no había encontrado a otra mujer dentro de su pueblo para que pudiera darle abrigo y protección al profeta Elías. Así que quizá, hermano, esta mañana esté hablando con alguien que quizás se siente insignificante,
que quizá piense que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que de lo débil del mundo escoge el Señor, para que lo débil en el nombre de Cristo se convierta en fortaleza. No te sientas insignificante, no te sientas poca cosa. Tú y yo somos hijos de Dios, y hoy aprendemos que tú y yo podemos ser grandes en las manos de nuestro Salvador. La historia continúa. Y dice que Elías finalmente llega a donde se encuentra esta mujer, la viuda de Sarepta. Y en el versículo 12, Elías se presenta con ella. Versículo 11, perdón. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y el verso 12 dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Este texto es un texto triste para una mamá. Quizá sea lo más difícil que una madre pueda ver, el ver sufrir a sus hijos. Y en este texto 12, la manera en que termina nos da evidencia de lo que estaba sucediendo tanto en Israel como en sus alrededores. Y es que la sequía había sido tan grande que la gente se encontraba en suma pobreza. Elías había traído para aquella mujer la máxima prueba que una madre pueda tener. Esa prueba es la de elegir entre sus hijos y alguien a quien no conoce. Esta viuda no conocía a Elías, mas sin embargo Elías había recibido la orden de Dios de ir hacia aquella dama. Muchas veces, hermanos, las circunstancias de la vida a veces nos empujan a desconfiar de Dios. A veces nos orillan a pensar que nuestro problema no tiene solución. Ella se encontraba en esta situación que le había hecho pensar a ella misma que la muerte estaba segura. Eso es lo que provoca el pecado en este mundo en el que vivimos. Provoca el pensar que ya no hay solución. Provoca el pensar que ya no hay salida a nuestros problemas. A veces son tan grandes nuestras luchas que creemos que estamos peleando solos. Yo siempre que leo la palabra de Dios me gusta imaginarme qué es lo que está pasando alrededor de la historia. Y cuando leo esta petición de parte de Elías hacia la viuda, donde él le dice: tráeme agua y tráeme pan. Y no solamente le dice eso, sino que aparte le dice: tráemelo a mí primero. Yo me imagino a un Elías orando dentro de su corazón y pidiéndole a Dios que le dé fortaleza a aquella mujer, porque esa prueba no era para Elías, esa prueba era para aquella mujer. Elías sabía que el futuro de aquella mujer y de su hijo dependía de la decisión que ella iba a tomar ese día. Saben, nuestro futuro depende de la decisión que tú y yo tomemos el día de hoy. Al igual que aquella mujer, cada día nosotros siempre nos topamos con la decisión de si confiar en Dios o no. Esta mujer
no lo sabía, pero en esa decisión se encontraba el futuro de su vida y el futuro de la vida de su hijo. Ella ya estaba resignada a la muerte, quizá. Quizá la enfermedad, quizá la angustia, quizá el temor que nos invade en el día de hoy, quizá ya nos ha resignado a la muerte. Déjame decirte que hoy, esta mañana, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Cristo Jesús ya ha vencido a la muerte y nos ha traído la victoria. Pero es necesario que tú y yo hoy tomemos una decisión. Una decisión al igual que aquella mujer, que aquella viuda de Sarepta. Yo no sé qué mamá de hoy en día prefiera darle su última comida a un extranjero que a su propio hijo. Yo estoy seguro que más de una, sin pensarlo y sin dudarlo, preferirá 1000 veces darle su alimento a su hijo que a un desconocido. Pero esta mujer sabía que este hombre venía de parte de Dios. Esta mujer sabía que este hombre no era cualquier hombre, que era un profeta de Dios. Y que si podía confiar en alguien, era no solamente en ese profeta, sino en el Dios en el cual creía Elías. Y saben, hermanos, hoy esta mañana tú y yo podemos con toda certeza y con toda seguridad confiar plenamente en Dios. El Señor siempre tiene la solución a nuestros problemas. El Señor siempre tiene la solución a cualquier problema que invada hoy tu corazón. Pero necesitamos, hoy más que nunca, confiar en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Esta mujer lo hizo. Esta mujer confió en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar del problema en el que vivía ella, a pesar de lo que pudiera pasar, ella confió plenamente en Dios. Versículo 15. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta era la promesa que Elías le había hecho de parte de Dios a aquella viuda. Hoy la promesa también es para ti y para mí. Esa promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dios quiere que tú y yo hoy volvamos a confiar en Él. Los problemas siempre habrán. Las dificultades existirán mientras vivamos en este mundo de pecado. Pero la promesa de nuestro Dios es que van a caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero que jamás van a llegar a nosotros. Las promesas de nuestro Dios son grandes y maravillosas y nos alcanzan. Solamente debemos nosotros confiar plenamente en Dios para que estas promesas que están escritas en la Biblia lleguen a nosotros. Y como el profeta lo dijo, y como Dios lo prometió, aquella mujer salió avante de la prueba. Aquella mujer salió victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que nunca escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Eso lo leí en el verso 16. Dios no es como los hombres para que falle sus promesas. Dios es fiel y justo, y Él siempre va a cumplir sus promesas que ha hecho a sus hijos. Pareciera que la historia terminaba
en buenos términos. Si aquí concluyera la historia de la viuda de Sarepta, creo que tú y yo quedaríamos satisfechos. Pero la historia no termina ahí, la historia continúa. Y dice en el verso 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Es fácil ser fiel a Dios cuando hay abundancia. Cualquiera puede ser fiel a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando la adversidad llega a nuestra vida, cuando la enfermedad golpea nuestra vida, cuando hay problemas a nuestro alrededor, no cualquiera puede ser fiel a Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó después de que surge aquel milagro de que el aceite y la harina no se terminan. Pero el hecho es que cuando llegó la muerte a la vida de aquella mujer, cuando la muerte quitó de sus brazos a su hijo, aquella mujer por un momento, por un instante, se olvidó de las promesas de Dios. Se olvidó de aquel Dios que le había hecho cumplir en su vida un gran milagro. Imagínense ustedes que en sus casas aquella botella de aceite nunca se termina, que por más que ustedes la utilizan se sigue llenando, se sigue llenando. Eso había sido un milagro grande, había dado evidencia del poder de Dios. Pero cuando la muerte tocó la vida de aquella mujer, por un instante aquella mujer se olvidó de ese Dios y se olvidó del poder del Dios en el que había creído. Y es que nosotros como humanos somos así. Cuando la adversidad llega a nosotros, es muy fácil olvidarse de que existe un Dios. Cuando la enfermedad, cuando el despido del trabajo, cuando la economía no está funcionando en nuestras vidas, es muy fácil culpar a Dios a veces. Y se nos olvida que Dios es el Rey de este universo, que es el Creador, que es el sustentador. Pero nuestra humanidad sale a flote. Nuestra desconfianza, nuestra infidelidad sale a relucir. Aquella mujer le dijo a Elías en el verso 18, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacerme morir a mi hijo? En otras palabras, aquella mujer estaba culpando a Dios. Aquella mujer estaba diciéndole a Dios, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? Y saben, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que somos los mejores del mundo y que nada debiera de pasarnos a nosotros. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que no nos merecemos más que puras bendiciones. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, en esos momentos donde pareciera que no hay salida a nuestros problemas, no debemos de desconfiar de Dios. No debemos de culpar a Dios. En esos momentos más que nunca es cuando debemos de aferrarnos más a su brazo poderoso. En esos momentos es cuando más debemos de caer de rodillas y pedirle perdón a Dios si en algo le hemos ofendido. En esos momentos es cuando debemos tú y yo consagrar nuestra vida por completo a Cristo Jesús. Y es que mientras la viuda tenía abundancia, mientras la viuda tenía la bendición de Dios en su vida, ella era feliz. Ella alababa y glorificaba a Dios. Pero cuando la adversidad llegó a su vida, salió a flote su verdadero carácter.
¿Cómo te sientes hoy tú con Dios? ¿Cómo está tu vida hoy con Dios? Te invito a que ahí en tu casa, ahí en donde estés, tú puedas abrir tu corazón a Dios. Y si tienes dudas, y si tienes confusión, si tienes falta de fe, tú puedas pedírsela al Señor. Tú puedas caer de rodillas y hacer lo que hizo Elías. Versículo 19. Dame acá a tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, ¿también la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Lo que hizo Elías es lo que tenemos que hacer tú y yo esta mañana. Tenemos que clamar a Jehová. Tenemos que pedirle a Dios que Él gobierne nuestra mente, que Él gobierne nuestro corazón, que Él gobierne nuestra vida entera, para que esas bendiciones que Él ha preparado, para que esas dudas que quizá tengamos en nuestra vida sean dispersadas y que a partir de hoy tú y yo volvamos a renacer. Dice la palabra de Dios finalmente que aquel hijo abre sus ojos, que Elías le entrega a su hijo a aquella mujer y aquella mujer reconoce que le falló a Dios. Aquella mujer reconoce que nunca debió desconfiar de Dios. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nuestro Dios nunca falla. Nuestro Dios siempre está dispuesto a abrir sus brazos para abrazarte en medio de la adversidad. Por eso hoy te digo que tú y yo tenemos que aprender a ser fieles en medio de la adversidad. Aquel joven se bajó finalmente de su auto, furioso, enojado. Azotó la puerta de su vehículo y volteaba para todos lados buscando quién había sido el culpable y hacerle pagar por haber destruido la ventana de su vehículo. Miraba para todos lados y no alcanzaba a ver a nadie. De repente los sollozos de un niño se escucharon a no muy lejos de donde él se encontraba. Se empezó a asomar, a buscar, y de repente su ira se empezó a convertir en tristeza. Aquella escena que miró aquel joven le partió el corazón. Una lágrima empezó a descender por su mejilla, pues él había observado cómo un niño se encontraba tirado en el pasto y sobre de él una silla de ruedas lo estaba aplastando. Aquel niño llorando, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón a aquel joven y le dijo: discúlpame por haber destruido tu ventana. Yo no quería hacer eso, solamente quería llamar tu atención. Ya tengo varias horas aquí y nadie ha pasado para socorrerme. Aquel joven no podía contener las lágrimas en sus ojos. Volteaba a ver la ventana de su auto. Volteaba a ver al niño
derribado con la silla de ruedas sobre él. Este joven se acercó al niño y le dijo: no te disculpes, discúlpame tú a mí. Y te agradezco porque hoy me has hecho ver que la bendición no está en lo material, que la bendición no está en lo que nosotros podamos conseguir. La bendición está en lo que podamos hacer por alguien más. Aquel ladrillo le enseñó una valiosa lección a ese joven. A ese joven que había depositado su fe en un auto lujoso. Aquel joven que había depositado su fe en lo material. Un ladrillo le vino a enseñar que hay más bendición en dar que en recibir. Quizá hoy estoy hablando con alguien que ha puesto su fe y su confianza en lo material. Quizá hoy estoy hablando con alguien que ha puesto todo su empeño en conseguir logros mundanales, en conseguir bendiciones de este mundo. Hoy debo decirte que no hay nada en este mundo, no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que sea para siempre. Va a llegar un momento en que todo se va a terminar. Va a llegar un momento en que la adversidad va a tocar a nuestra vida, que el sufrimiento y el dolor va a llegar a nuestro corazón. Es por eso que tú y yo no tenemos que esperar a que un ladrillo golpee nuestra vida. No tenemos que esperar que un ladrillo golpee y destruya la ventana de nuestro auto para que tú y yo volteemos a Dios. Hoy, esta mañana, decídete por Cristo y que a partir de hoy tú y yo, como esta viuda de Sarepta, como este joven de este auto, podamos decir: hay más bendiciones confiando en Dios que confiando en el mundo. Quiero concluir con una oración. Te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y te comuniques con Dios para que le entregues tu vida y tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, este día queremos primeramente pedir perdón por nuestros pecados. Quizá hemos puesto nuestra fe, quizá hemos puesto nuestra confianza en cosas pasajeras, en cosas materiales, en este mundo que no ofrece más que dolor y sufrimiento. Hoy, este día, mis amigos que están escuchando y yo queremos hacer un pacto contigo, Señor. Queremos renovar nuestra vida y nuestro corazón. Queremos a partir de hoy ser fieles en medio de la adversidad y siempre confiar en tus promesas y en tus bendiciones. Señor, quizá hoy alguien de los que está escuchando está padeciendo de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna tristeza, de algún sufrimiento. Señor, hoy reclamamos tus promesas y nos aferramos a ti, sabiendo que detrás de cada dolor, detrás de cada sufrimiento, tu compañía siempre es con nosotros. Tómanos de tu brazo poderoso, Señor, y nunca nos sueltes. Todo esto te lo pedimos, no por ningún mérito, sino en la sangre preciosa de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, compañeros, es un gusto haber estado con ustedes este día.
Dejamos la palabra de Dios para su bendición, para nuestra bendición. Y les recuerdo nuevamente que puedan dejar sus comentarios, puedan dejar su like, compartan este video para que más personas puedan recibir la bendición de nuestro Dios. Es mi deseo y mi oración que la compañía de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.